bendiciones. Una vez más, aquí les traigo una porción de la palabra de Dios. La he titulado el tema Cuando parece que Dios guarda silencio. Todos tenemos la experiencia de vivir o de estar viviendo momentos difíciles. Quizás hemos recibido noticias no muy agradables, no muy alentadoras, o estamos batallando con una dificultad o costumbre que deseamos dejar, pero no hemos podido y hemos luchado contra esa situación por mucho tiempo. Nos sentimos como si nos desgastáramos y hasta en oración hemos clamado al Señor y aún seguimos esperando respuesta. Pareciera que todas las esperanzas han desvanecido como la neblina y nos hemos identificado como si realmente estuviésemos solos. Y hemos buscado a nuestro alrededor algunas palabras de aliento, alguna voz de esperanza que aliente nuestro corazón para poder seguirnos manteniendo en pie. Además, ver cómo pasan los días y en algunos casos años, sin ver como aquello por lo cual hemos estado afanándonos en oración y esperando recibir una luz para poder experimentar la quietud y el reposo que tanto hemos anhelado, aún no llega. A nuestra mente llegan porciones de la palabra de Dios donde nos exhorta a confiar, a esperar, a tener fe, la plena certeza de que Dios está en el asunto y que está obrando a pesar de todo. A lo largo de las Sagradas Escrituras encontramos reyes, profetas, siervos de Dios, personas comunes y corrientes como nosotros, quienes vivieron las mismas experiencias que nosotros. Algunos hasta sintieron el deseo de mejor no vivir más. Otros hasta llegaron a experimentar la misma depresión en sus vidas. En fin, podemos entender cómo en todas estas aflicciones se van viviendo en todas las personas que siguen al Señor, como lo dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Veamos cómo algunos de estos personajes bíblicos lograron entender y aprender cómo los procesos, el cual yo le he titulado como procesos, pueden ayudar a escuchar a Dios y conocer con más profundidad nuestro propósito. Para ello vamos a analizarlo tomando parte de algunos de los pasajes bíblicos. En esta oportunidad voy a tomar 3 de ellos, 3 personajes bíblicos. Sabemos que son muchos que encontramos en las Escrituras, pero para el momento solamente voy a tomar 3 de ellos. Y el primero del que quiero hablarles es de Jonás. Jonás, hemos visto la historia de la vida de Jonás, que se habla de un llamamiento que Dios le dijo para ir a Nínive, y a quien Dios le había dado orden que fuera a Nínive, una ciudad que se encontraba hundida en el pecado, y a quien Dios le había descrito como una ciudad que no sabía diferenciar entre su mano derecha y su mano izquierda. Pero Jonás, en su voluntad, decidió no obedecer a Dios, no obedecer a la voz de Dios, y tomó una nave que le llevó a Tarsis, y no a Nínive, al lado opuesto. En la trayectoria de la navegación se levantó una fuerte tempestad y de tal magnitud que se podían ahogar todos y con toda la embarcación ser sumergidos. Pero en tal asunto, al descubrir que en todo era por causa de Jonás, él mismo pidió ser echado al mar, y así fue como al ser echado al mar, ya Dios había preparado un gran pez que lo tomaría, lo tragaría, y duraría él 3 días en el vientre de este pez, y después, por orden del mismo Dios, este pez vomitó a Jonás en la playa de Nínive, al lugar donde Dios le había ordenado de un principio
que fuera a hablar del arrepentimiento. Al llegar a Nínive, predicó acerca del mensaje que Dios le había dado. Mensaje sobre el arrepentimiento, porque si no, iban a ser destruidos. La respuesta de los ninivitas, desde el rey hasta el más humilde, fue una respuesta positiva. El rey y todo el pueblo se arrepintió de sus pecados. Ellos se arrepintieron y hasta proclamaron ayuno para ver si Dios podía arrepentirse, podía perdonarles, podían obtener el perdón de parte de Dios. Tanto así que hasta los animales también entraron en ayuno. Y aquí es el proceso del cual Jonás aprendió acerca del amor de Dios, el amor de Dios es incondicional. Puesto que Jonás esperaba la destrucción de Nínive y al ver que no se daba, se quejó contra Dios y el Señor le dio una gran enseñanza. Estando Jonás fuera de la ciudad esperando la destrucción, Dios permitió que el sol se calentara y Jonás comenzó a sufrir por el sol que le hería la cabeza. Pero de inmediato, por Dios, hizo crecer una planta que de manera extraordinaria creció de la noche a la mañana para que le diera sombra a Jonás. Quizás podríamos pensar que se puede comparar como cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles y clamamos a Dios y vemos la respuesta de inmediato. Pero en el anochecer, cuando Jonás dormía, Dios también envió un gusano que hirió la calabacera que Dios ya había preparado ese día anterior. Y al amanecer ya no existía, ya no estaba la calabacera. Entonces vamos a ver una parte de la escritura donde podemos encontrar cómo fue la conversación que Jonás tuvo con Dios. Y está en Jonás capítulo 4, verso del 6 al 11. Dice de la siguiente manera: Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay mucho más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Ahora analicemos cada elemento en el que podemos analizar y entender este propósito, este proceso del cual Jonás tuvo que experimentar para aprender una nueva lección aparte de las que ya entendía con respecto al amor de Dios. Frente a la misión dada por Dios a Jonás, contamos con una calabacera, el sol y un gusano. La calabacera podríamos representar aquellas bendiciones, la presencia de Dios, a pesar de nuestros corazones piensan acerca de lo que el Señor nos ha enviado a hacer. Como dice en el verso 2, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida,
porque mejor me es la muerte que la vida. A pesar de nuestra condición de no aceptar el plan de Dios, Él siempre está dispuesto a enseñarnos su carácter, su amor, su compasión frente a toda situación. Tanto así que prepara un lugar para que observemos con mucha atención cómo Él obra. Ahora tenemos el sol. El sol maltrataba a Jonás y le hería la cabeza. Puede mirarse como aquellas cosas que nos sentimos que nos hacen daño y pareciera que ya no vemos la protección de Dios. Este momento es como uno de los pasos que el Señor permite para que comencemos a observar cómo la obra que Él empieza, que Él inicia, cuando nos desea enseñar la verdad, una verdad espiritual. En este caso con Jonás, el Señor quería demostrarle a él cuánto Él amaba a los ninivitas, tanto que a pesar de su condición pecadora, Él era capaz de darles a conocer su amor. Además, necesitaba que Jonás entendiera que siempre Dios se interesa por su creación y cuida de ella, lo que a Jonás no se había dado por entendido. En Jonás 4, verso 8 al 11 dice: y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Como tercera medida de este proceso, que le puedo llamar yo, tenemos al gusano. Otro instrumento que el Señor permitió para enseñarle a Jonás todo lo que él puede hacer sin necesidad que se tenga que pasar por alto los procesos naturales, porque Él hace las obras que son sobrenaturales. Así podemos observar que en esa historia, cómo el Señor nos enseña sobre el amor hacia los demás, quienes necesitan de misericordia a pesar de sus hechos. Dios busca la manera de cualquiera que fuere, para que podamos entender una nueva lección acerca de su carácter, acerca de su amor, acerca de su misericordia, tanto que tiene para nosotros como también para todas las personas que nos rodean, que quizás en nuestro pensamiento podríamos decir: esa persona no merece ni ser escuchada. Esa persona merece mejor ser castigada por sus hechos. Y quizás en nuestra mente natural podríamos decir: sí, es cierto. Pero para la mente de Dios es otro plan, y el cual el Señor utiliza para enseñarnos a nosotros. Tengo otro personaje bíblico, y este es el profeta Elías. En Primera de Reyes, capítulo 19, encontramos cómo Dios usó al profeta Elías de una manera extraordinaria cuando tenía que ser enseñado quién era el verdadero Dios frente a los profetas de Baal que tenía puesto el pueblo de Israel. Y encontramos en el verso 11 un momento en adelante, un momento en el que cuando Elías se sentía en el momento más oprimido para su vida, porque era buscado por la esposa del rey Jezabel para ser aniquilado, porque Elías había ordenado y había hecho decapitar a los profetas de Baal. Ahora Jezabel lo buscaba para aniquilarlo. Y ahora aquel profeta que se había mostrado con mucha autoridad, con mucho poder, mostrando el poder de Dios a todo el pueblo de Israel, ahora se encontraba huyendo de las amenazas de una mujer. Y entonces es cuando Dios sale al encuentro con el profeta Elías. Estando Elías en una cueva, se le acerca el Señor y le dice: Elías, y él dijo: heme aquí. Verso 11, él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto,
pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he tenido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y harás ungir a Hazael por rey de Siria, y al que ha de ser tu sucesor. Vaya proceso. Encontramos a un hombre que había sido testigo de a quien él servía, y de pronto, tras unas amenazas, encontramos que ahora es perturbado, ahora es atemorizado. Pero el amor de Dios es tan grande que él trata de encontrar nuevamente a Elías y demostrarle que él sigue estando con él, que Dios sigue estando con Elías. Y aquí es donde él hace que se mete en una cueva, y el amor de Dios lo alcanza y le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? A veces nosotros nos hemos encontrado en la misma situación de Elías. Han llegado momentos en los que hemos encontrado y hemos experimentado el amor de Dios fuertemente en una situación, o el poder de Dios, la manifestación de Dios en una situación fuerte, y nos hemos encontrado regocijados por ese gran poder en el cual nosotros creemos en Dios, que hace todo lo que es imposible, lo hace posible. Pero cuando llega la prueba, entonces nos sentimos como Elías. Salimos a escondernos. Ahora pensamos que ya Dios no está con nosotros. Ahora pensamos que ya Dios no nos puede librar de esta situación porque esta es peor que la primera. Pero el amor de Dios nos alcanza preguntando: ¿qué haces aquí? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te da miedo? ¿Por qué te temorizas? Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y es cuando el Señor le dice y le refleja a Elías que él necesitaba conocerle de otra manera. Él necesitaba conocer a Dios, el carácter de Dios en otra forma, porque Dios no solo se revela de una manera, Él se revela de muchas formas. Y en este momento se le presentó a Elías no como en medio de un trueno, no como en medio de un viento recio que partía las peñas y las montañas, no, no como el fuego como él ya lo había visto aquella vez, no. Ahora se le presentaba en un silbido apacible, en un silbido donde solamente se puede escuchar cuando estamos quietos, cuando estamos en reposo. Y ahí es donde nosotros también podemos aprender la lección. No solamente en el disturbio podemos escuchar la voz. No solamente la voz de Dios se escucha en medio de la tormenta. No, la voz de Dios se escucha también en el silbido apacible. Pero, ¿cómo puedo yo escuchar la voz en un silbido apacible en este mundo tan bullicioso? ¿Cómo puedo yo entender que realmente Dios quiere hablarme en un silbido apacible? Pues déjame decirte que la mejor manera para escuchar la voz de Dios en ese silbido apacible es cuando nosotros tomamos de nuestra rutina, de nuestra vida, de nuestro mover diario, de nuestros afanes. Tomamos un tiempo en nuestro día y nos sentamos, y nuestro tiempo con Dios en tomar su palabra, en orar y esperar calladamente en el Señor, entonces podremos escuchar el silbido apacible del Señor, donde nos dice que Él no solamente está con nosotros cuando estamos en medio del fuego, no solamente Él está con nosotros
cuando vayamos por caminos peligrosos. No, sino que Él también está con nosotros cuando sufrimos miedo, cuando padecemos de temores, cuando nos sentimos solos, cuando parece que fuésemos los únicos que estamos escuchando la voz de Dios y nadie más nos entiende. Ahí Dios también está. Entonces, para escuchar el silbido apacible del Señor, tenemos que sentarnos, tenemos que poner un alto en nuestro tiempo, en nuestra rutina y tomar el mejor tiempo del día y dedicarlo completamente para el Señor. Y ahí entonces, en la quietud, vamos a ver cómo Dios nos va a hablar y enseñarnos cuál es el siguiente camino que tenemos que tomar. Porque el propósito por el cual el Señor nos ha llamado, el propósito por el cual el Señor nos ha creado, no termina sino hasta que tengamos el último aliento de nuestra vida. Y es esto cosa maravillosa en la que el Señor sigue esperando en nosotros para hacer su voluntad. Y por último, quiero hablarte de un pasaje bíblico que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 32, del verso 1 y al 20 el 23. Y este es el rey Ezequías. Después que hemos visto cómo este rey, desde muy temprana edad que fue elegido rey, decidió en su corazón hacer la voluntad de Dios y que el pueblo siguiera las leyes de Dios, comenzó a destruir los altares que habían hecho para Baal. De igual manera, donde veía él un lugar de Israel que había un altar de Baal, él lo destruía y decía que el pueblo tenía que volverse a Dios. Y de pronto llegó el momento de la prueba, donde el rey de Siria, Sennacherib, envía cartas a este rey Ezequías, cartas de amenaza, diciéndole: avisa al rey, con sus siervos manda la carta, dile que mi generación, mi familia, mis antepasados, hemos conquistado tierras, imperios alrededor de toda esta nación. ¿Y quién te hará creer a ti que no te conquistaremos también? ¿Acaso el Dios de ustedes no también podremos nosotros vencerlo? Y comienza el rey Sennacherib a escribirle esta carta hasta hablando blasfemias contra Dios. Y lo más interesante es que cuando estos siervos llegan a Jerusalén, todos los soldados de Israel de Jerusalén estaban en el muro. Y en este momento él comienza a decir las cosas en el mismo idioma en que hablaban los israelitas. Y todo esto, dice la escritura, que lo hacía para hacer que el pueblo se tambaleara, para hacer que el pueblo temiera. Y teniendo miedo, pues entonces fácilmente iban a ser derrotados. Y cuando le entregaron la carta al rey Ezequías, una de las cosas las cuales me llama mucho la atención es lo que dice la palabra, que el rey Ezequías tomó la carta y la presentó en el templo a Dios. Y dice Isaías 37, 14, dice: y tomó Ezequías la carta de mano de los embajadores y las leyó y las subió a la casa de Jehová y extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado y ha blasfemado al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y comarcas y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, de madera y piedra. Por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano,
para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Y esto es lo más interesante, en que el rey Ezequías no se amedrantó por las palabras del rey de Sennacherib, del rey de Siria. No, él estaba completamente convencido en quién él creía. Él estaba completamente convencido en quién él confiaba, quién le había dado las victorias a él. Por lo tanto, confió una vez más y dijo, yo no temeré, yo no me amedrentaré, porque la pelea no es mía, sino de Jehová. Y este es lo grandioso, lo cual quiero compartir con ustedes. Quizás tú te encuentres que llegan muchos pensamientos a tu mente, diciéndote en tu mismo idioma, en tu misma comprensión, que estás vencido, que ya no puedes más. Pues déjame decirte que la palabra del Señor nos indica otro asunto. La palabra de Dios nos enseña realmente en quién nuestra confianza debe estar puesta. No importando cuántas batallas, cuántos tiempos, cuántas generaciones hayan pasado y la situación sigue igual, lo más importante es en quién nosotros hemos creído. Y yo te invito a que tu confianza plena la pongas en el Señor. Quizás tengas en estos momentos viviendo esa experiencia donde lleves años tratando de entender por qué Dios te pasa por esos procesos. De pronto tú te has sentido en un momento en el que pareciera que ya todo se hubiera calmado, que ya no hay más nada y pareciera que ya hubiese superado esa prueba. Y de pronto pasa un tiempo y te vuelves a encontrar en la misma situación. Una y otra vez ha pasado esto por mucho tiempo. Pero ¿sabes qué? Es que el Señor desea enseñarte algo. Él está hablándote y tú necesitas sentarte en quietud y reposo para que escuches la voz de Dios. Solamente en quietud y reposo podemos escuchar el mensaje del Señor. Solamente Dios, que conoce todas las cosas y que para Él no hay futuro, sabe por qué nos manda a ciertas situaciones. Sabe por qué nos mete en ciertos procesos, porque Él sabe que lo vamos a superar con su ayuda, con su presencia. Y Él desea que le conozcamos en otra parte de su área de carácter. Y no solamente que le conozcamos de una manera, sino de muchas maneras, porque Él es un Dios amoroso, Él es un Dios poderoso, Él es el único Dios fuerte y verdadero, y por lo tanto desea que sus hijos le conozcan. Ahora bien, si tú eres una de las personas que todavía no tienes al Señor Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, desafortunadamente los procesos no funcionan para ti. Porque la palabra dice y nos enseña que las cosas las cuales nosotros cosechamos cuando no tenemos al Señor en nuestras vidas es por causa de nuestro pecado. Entonces no podrás entender porque estás cosechando el mismo fruto de tu pecado. Pero si tienes al Señor Jesucristo en tu corazón, si le has recibido, entonces sí, lo que estás experimentando es porque Dios desea mostrarte algo. Pero dirás, ¿cómo entonces yo puedo entender realmente los procesos? ¿Cómo yo puedo entonces cambiar mi vida a que todas las cosas que me pasen sean porque Dios quiere enseñarme algo y no porque sea el fruto de mi pecado? Pues déjame decirte que solamente aceptando, recibiendo al Señor Jesucristo como tu Salvador, tú podrás entender las cosas grandes y maravillosas que Dios tiene para tu vida, por la cual Él te ha creado. Solamente necesitas reconocer delante de Dios que eres pecador. Reconocer que tus obras, por muy buenas que sean, no te salvan. Que solamente el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario te puede salvar. Cuando hagas esto, entonces pídele perdón por tus pecados. Porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. Confiésale al Señor tu pecado, confiésale y pídele perdón. Al pedirle perdón, dile que sea el Señor de tu vida, que ordene tus pasos, que guíe tu vida, que te haga la persona que Él quiere que tú seas. Y vas entonces a experimentar lo que todos nosotros los hijos de Dios hemos experimentado una y otra vez. Y es el amor de Dios y el propósito por el cual las cosas pasan en nuestra vida. Porque la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces yo te invito para que tú le recibas en tu corazón, para que tú le pidas perdón por tus pecados y le digas que anote tu nombre en el libro de la vida. Y entonces vas a ver todas las cosas como obran para bien para ti. Es mi deseo que esto tú lo hagas pronto, ya que no sabemos cuándo nos toca partir de este mundo. Puede ser en un minuto, puede ser el siguiente día, no sabemos el día, pero está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces te invito a que lo hagas lo más pronto posible ahora que tienes vida. Bien, mis amigos y hermanos, esta ha sido una meditación que la he titulado Cuando parece que Dios guarda silencio. Dios habla en el fuego, Dios habla en la quietud, Dios habla con la naturaleza, Dios habla con los animales, nos habla a través de ellos viendo su amor de perfección en cada uno de ellos. Que el Señor les bendiga y será hasta una próxima ocasión. Bendiciones.